Hoy vamos a sumergirnos en un episodio fascinante de la historia de los Estados Unidos, la historia de los 7 de Chicago. Estos 7, que en un principio fueron 8 y conocidos como los 8 de Chicago, fueron acusados de conspiración, incitación a disturbios y otros cargos relacionados con las protestas y la violenta represión que tuvo lugar en Chicago, Illinois, durante la Convención Nacional Demócrata de 1968. Imagina esto. Agosto de 1968, miles de personas llenan las calles de Chicago para protestar en contra de la guerra de Vietnam. La atmósfera es casi festiva, con carteles, pancartas, camisetas, música, danza y poesía. Incluso un cerdo llamado Pegasus el Inmortal fue traído a la ciudad para ser nominado a la presidencia. Cuando se impuso un toque de queda nocturno, algunas personas respondieron lanzando piedras, y la policía respondió con gas lacrimógeno y golpes. Hubo muchos arrestos y, después de los disturbios, el gobierno de Richard Nixon acusó a 8 manifestantes. Los 8 originales acusados el 20 de marzo de 1969 fueron Abby Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines, Lee Weiner y Bobby C. Los abogados defensores, William Kanzler y Leonard Weinglass, se enfrentaron al juez Julio J. Hoffman y al fiscal Tom Foran en un juicio que comenzó el 24 de septiembre de 1969. La situación fuera del tribunal se volvió tan tensa que el 9 de octubre se llamó a la Guardia Nacional para controlar las manifestaciones. Desde el principio, el juez Hoffman mostró una clara animosidad hacia los acusados, especialmente contra Bobby C., un activista afroamericano del Partido Pantera Negra. Sin abogado y sin poder defenderse, Seal respondió con ataques verbales contra el juez, llamándolo cerdo fascista y racista. Como resultado, el juez ordenó que Seal fuera atado y amordazado durante el juicio, un hecho al que se hace referencia en la canción Chicago de Graham Nash. Debido a la evidente falta de imparcialidad, la fiscalía exigió la nulidad del juicio contra Seal, lo cual fue concedido. El juez abrió un nuevo caso por desacato al tribunal y condenó a Seal a 4 años de prisión, una sentencia que posteriormente fue revocada por la Corte de Apelaciones. Con Seal fuera del caso, los 8 de Chicago se convirtieron en los 7 de Chicago. Durante el juicio, los acusados, especialmente los hippies Abby Hoffman y Jerry Rubin, aprovecharon la oportunidad para difundir sus ideas antiautoritarias y de contracultura. Se mofaron del decoro del tribunal, y en una ocasión, Hoffman y Rubin se presentaron ataviados con togas de juez. El juicio se extendió por meses y contó con testimonios de personajes públicos de la izquierda estadounidense y de la contracultura, incluyendo al cantante de folk Carlo Guthrie, el escritor Norman Mailer, el defensor del LSD Timothy Geary y el reverendo Jesse Jackson. En un momento memorable, Hoffman sugirió al jurado que probara el LSD y se ofreció a ponerles en contacto con un traficante en Florida. Finalmente, el 18 de febrero de 1970, el jurado encontró a los 7 acusados no culpables de conspiración. Froines y Weiner fueron completamente absueltos, mientras que los otros 5 fueron declarados culpables de sobrepasar las reglas estatales con la intención de incitar a la violencia. Estos 5 fueron sentenciados por el juez a 5 años de prisión cada uno y multados con $5.000. El 21 de noviembre de 1972, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito declaró nulo el juicio debido a la parcialidad del juez y su rechazo a permitir que los abogados defensores preguntasen a los posibles miembros del jurado sobre su parcialidad cultural. El Departamento de Justicia decidió no reabrir el caso. Durante el juicio, todos los acusados y ambos abogados defensores fueron juzgados por desacato al tribunal y condenados a ir a la cárcel, pero todas estas penas fueron revocadas. Los cargos por desacato al tribunal fueron reabiertos ante otro juez, quien encontró a Dellinger, Rubin, Hoffman y Kanzler culpables de algunos de los cargos, pero decidió no imponer ninguna sentencia de cárcel ni multa. Cuando llegó agosto de 1968, Estados Unidos ya había vivido uno de los años más agitados de su historia. Empezó con el asesinato de Martin Luther King, el líder de la lucha por los derechos civiles, el 4 de abril, y siguió con el asesinato de Robert Kennedy, el 6 de junio, hermano del también asesinado presidente John F. Kennedy. La guerra de Vietnam estaba en pleno apogeo, y una sucesión de protestas y revueltas sacudían las calles de las ciudades estadounidenses.
Varias organizaciones pacifistas decidieron trasladarse a Chicago para expresar su oposición a la guerra de Vietnam y a la administración del presidente Lyndon B. Johnson. El alcalde de la ciudad, Richard Daley, había dado órdenes estrictas de prohibir cualquier tipo de concentración. Para garantizar la seguridad y blindar la ciudad, movilizó una cantidad asombrosa de fuerzas del orden, 12.000 policías, 7.500 soldados, 7.500 efectivos de la Guardia Nacional y 1.000 agentes secretos. Daley se mantuvo firme en su decisión de prohibir las manifestaciones frente al lugar de la convención y también impidió la celebración de un festival musical llamado Festival por la Vida. Unos días antes, el 16 de agosto de 1968, a las 5 de la madrugada, Abbie Hoffman, quien más tarde sería arrestado, se presentó en el Festival de Woodstock y subió al escenario para boicotear la actuación de la banda inglesa The Who. Hoffman protestaba por el encarcelamiento del activista John Sinclair, miembro de los Panteras Blancas. El guitarrista Pete Townshend, furioso, se encaró con Hoffman y, según las versiones, lo golpeó con su guitarra o simplemente lo expulsó del escenario, gritándole: «Vete a la mierda. Vete a la mierda de mi puto escenario». Cada petición para realizar una marcha o acto público en Chicago fue rechazada, y los líderes de los manifestantes sabían que los choques serían inevitables, lo cual podría beneficiarles ante la opinión pública. A pesar de las estrictas medidas tomadas, la violencia estalló la tarde del 28 de agosto cuando la policía cargó con porras y lanzó gas lacrimógeno indiscriminadamente. Miles de personas resultaron heridas y más de 600 fueron arrestadas. La administración demócrata decidió no juzgar a nadie por los disturbios, considerándolos en gran medida provocados por la represión policial, pero la llegada de Richard Nixon a la presidencia en enero de 1969 cambió el panorama. Los republicanos quisieron dar un escarmiento y el Departamento de Justicia creía tener un buen motivo para juzgar y encarcelar a los principales organizadores de las protestas. Y así, en medio de un clima de alta tensión social y política, se desarrolló uno de los juicios más emblemáticos de la contracultura de los años 60, reflejando la profunda división y el conflicto en Estados Unidos durante esa era tumultuosa. Desde el principio, los acusados entendieron que su proceso tenía más una dimensión política que jurídica. Fueron acusados de conspirar para cruzar fronteras estatales con la intención de incitar a la violencia, un cargo por el que podían pasar hasta 10 años de prisión. Durante el proceso, el activista afroamericano Bobby Seale atacó verbalmente al juez Hoffman llamándolo «cerdo fascista» y «racista». Como castigo, el juez ordenó a los agentes que lo ataran y amordazaran durante la vista. Encontrar pruebas de que Seale había participado en los hechos enjuiciados junto con los otros 7 acusados también resultó complicado, ya que se descubrió que no tuvo nada que ver en la planificación de la manifestación, sino que había acudido a Chicago para reemplazar al activista y escritor Eldridge Cleaver. Al final, apartado del caso, Seale fue sentenciado a 4 años de prisión por desacato al tribunal, una de las sentencias más duras jamás dictadas por ese delito en Estados Unidos. Los hippies Hoffman y Rubin aprovecharon la ocasión para dar publicidad a sus ideas antisistema que, en algunos casos, rayaban el anarquismo. Es 1967 y Abbie Hoffman y su esposa Anita comparten un piso en Nueva York. El salón es un hervidero de gente que entra y sale, mucho humo, libros y cuadernos desparramados por las mesas y el suelo. Junto a ellos se encuentra Jerry Rubin y el escritor Paul Krasner. Los 4 están dando a luz al Youth International Party, Partido Internacional de la Juventud, una agrupación que no tenía líderes, ni miembros, ni organización. Sus partidarios serán conocidos como hippies activistas, organizados e implicados políticamente. Rubin y Hoffman, además de fundadores, fueron sus caras más conocidas. Pese a que fue el juicio de Chicago el que los convirtió en figuras famosas a nivel nacional, ambos tenían ya un amplio currículum en movilización social. Durante su etapa como estudiante en la Universidad de Berkeley, California, Rubin había empezado a desmarcarse como un activista radical en contra del capitalismo. En 1964 organizó el Vietnam Day Committee, una de las primeras grandes protestas contra la guerra de Vietnam. También se presentó a la alcaldía de Berkeley, en una plataforma a favor de la legalización de la marihuana. Hoffman estudió con el relevante filósofo marxista de la Escuela de Frankfurt Herbert Marcuse, lo que influenció su pensamiento.
A principios de la década de 1960, empezó a involucrarse en el movimiento por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. Como activistas, destacaba su capacidad para atraer la atención de la prensa. Ellos mismos defendieron en múltiples ocasiones que entendían la revuelta como un teatro, y bajo esta estrategia desarrollaron nuevas formas de oposición política basadas en la creatividad, como explica Kathryn Bousan en su artículo de 2011, Jerry Rubin and the Youth International Party. Muchos sectores de la izquierda fueron críticos con ellos. Sus detractores argumentaban que no se tomaban en serio el cambio social, que sus actuaciones los convertían en poco más que caricaturas. Sin embargo, Rubin y Hoffman entendieron desde el principio que para hacer llegar su discurso, necesitaban a los medios de comunicación. En su primera gran acción mediática, los hippies irrumpieron en la bolsa de Nueva York. Llenaron el suelo de billetes de dólar y consiguieron que los brokers se pelearan por el dinero. Fueron rápidamente expulsados por la seguridad del edificio, pero la prensa lo cubrió internacionalmente. La contracultura empezaba a irrumpir en los templos sagrados del capitalismo americano. En una manifestación contra la guerra, consiguieron que 50.000 personas intentaran hacer levitar el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en una performance simbólica sobre el poder de lo colectivo. Hoffman, por su cuenta, irrumpió en un concierto de The Who en el Festival de Woodstock de 1969, para pedir la liberación del activista John Sinclair. La leyenda cuenta que fue expulsado a patadas por Pete Townshend, el guitarrista de la banda, algo que el propio Hoffman desmintió en sus memorias. En 1970, Hoffman publicó, roba este libro, su obra más conocida, una especie de decálogo de formas de actuación política, donde plasmaba las creencias de los hippies. Con los años, se ha convertido en un clásico de culto sobre la izquierda contracultural de los 60, y publicado en España por Capitán Swing. Se calcula que ha vendido más de 4 millones de copias, aunque durante un tiempo era casi imposible encontrarlo. Las librerías temían que los clientes hicieran caso al autor. Después de ser condenados a 5 años en el juicio de Chicago, en 1972 la Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó todas las penas, al considerar que el juez no había ejercido con imparcialidad. Como en la canción de Bob Dylan, los tiempos estaban cambiando. Eran los 70, los hippies estaban en peligro de extinción, y los crímenes de la familia Manson habían acabado con la larga primavera del amor. En una de sus citas más famosas de los 60, Rubin se sentenció a sí mismo, cuando afirmó que nunca debes confiar en alguien de más de 30. Desde la cárcel había escrito Do It, Scenarios of the Revolution, 1970, un libro que llamaba a la agitación, y al igual que el de Hoffman, se convirtió en uno de los bestsellers de la juventud militante, e incluso hubo quien lo consideró el manifiesto comunista de nuestra era. Pero al igual que en la época, algo en él empezaba a mutar. Cumplida la treintena, los mismos seguidores que lo habían considerado como un referente social pretendían jubilarlo, siguiendo la propia filosofía del activista. Rubin, el antaño fundador del movimiento, hippie, se convirtió en el modelo perfecto de yuppie, joven profesional urbano, un término que apareció por primera vez en un artículo sobre él. Cansado de la protesta, se lanzó a los libros de autoayuda, las terapias espirituales y el yoga. Fue uno de los primeros inversores de Apple. Empezó a trabajar en Wall Street, el mismo lugar en el que años atrás había irrumpido lanzando dinero y ridiculizando a sus trabajadores, para los que ahora organizaba fiestas. Si eras alguien en el mundillo financiero, acudías a las veladas de Rubin a intercambiar contactos, información o hacer negocios. Al poco tiempo, se mudó a un amplio y lujoso estudio en Manhattan. El antaño fundador del movimiento hippie se convirtió en el modelo perfecto de yuppie, joven profesional urbano, un término que apareció por primera vez en un artículo sobre él. Cambió su antiguo repertorio de citas revolucionarias por otras más acordes con su nueva forma de vida, como la creación de riqueza es la verdadera revolución de América. Durante esa época publicó varios libros, con la ayuda de escritores fantasma, que no se vendieron bien. Tras 5 meses de juicio, al final, el 18 de febrero de 1970, los 7 imputados fueron absueltos del cargo de conspiración. Salvo John Freundes y Lee Weiner,
Los 5 restantes fueron condenados a penas de 5 años por cruzar las fronteras estatales con la intención de incitar al motín y fueron obligados a pagar una multa de $5.000 cada uno. Al recibir la condena, David Dellinger dijo al tribunal: cualquier castigo al que me enfrente en prisión será leve comparado con lo que ya le ha pasado al pueblo vietnamita, al pueblo negro, a los criminales con los que ahora estamos pasando nuestros días en la cárcel del condado de Cook. Otro de los acusados, Tom Hayden, acusó al alcalde de Chicago de ser el responsable de los disturbios provocados durante la convención demócrata en la ciudad. Abbie Hoffman señaló los retratos de los héroes de la Guerra de Independencia de Estados Unidos colgados en la pared detrás del juez Hoffman y dijo: conozco a esos tipos en la pared. Los conozco mejor que tú, creo. Conozco a Adams. Quiero decir, conozco a todos los Adams. Crecieron a 20 millas de mi casa en Massachusetts. Jugué con Sam Adams en el Concord Bridge. Estaba allí cuando Paul Revere se subió a su motocicleta y dijo: los cerdos vienen, en Lexington. Yo estuve allí. El juez Hoffman, furioso con los condenados, tuvo un gesto de desprecio final hacia ellos, ordenó que los barberos de la cárcel les cortasen el largo cabello tanto a ellos como a sus abogados defensores. Posteriormente, en una rueda de prensa, el alguacil Joseph Woods mostró orgulloso el cabello rapado de Abbie Hoffman. El 21 de noviembre de 1972, todas las condenas fueron revocadas por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos sobre la base de la parcialidad del juez y su negativa a permitir que los abogados defensores examinaran a los posibles jurados en busca de prejuicios culturales y raciales. Además, también se denunció la vigilancia por parte del FBI de las oficinas de los abogados defensores. Durante el juicio, todos los acusados y sus abogados también habían sido acusados de desacato y sentenciados a prisión, pero esas condenas fueron asimismo anuladas. Los cargos por desacato se volvieron a juzgar ante otro tribunal presidido por un juez diferente, quien encontró a Dellinger, Rubin, Hoffman y Kanzler culpables de algunos de los cargos, pero no sentenció a ninguno de ellos a prisión ni al pago de multas. Tras estos hechos, las vidas de los principales protagonistas del juicio fueron por igual fascinantes y extrañas. Bobby Seale tuvo que hacer frente a un juicio por asesinato, Lenny Davis se convirtió en seguidor de un gurú que pilotaba aviones, Jerry Rubin se convirtió en un corredor de bolsa hippie y Abbie Hoffman, que sufría un trastorno bipolar, se realizó una rinoplastia para cambiar de identidad y acabó suicidándose al ingerir 150 píldoras de fenobarbital. Hoffman vivió con amargura la reconversión de Rubin. En una posición radicalmente opuesta, Abbie continuó con su activismo hasta que en 1973 fue condenado por posesión de cocaína. Para no volver a prisión, se sometió a una cirugía plástica que lo hiciera irreconocible y vivió entre Montreal y México, desde donde continuó con su militancia en causas ecologistas bajo el alias de Berry Fried. Cansado de la clandestinidad, en 1980 decidió entregarse y cumplió una condena de 1 año. Danny Cohn-Bendit, más conocido como Danny Le Rouge, el Rojo, fue una de las figuras más carismáticas y recordadas del mayo del 68 francés. Casi 20 años después, en 1985, decidió seguir la estela de los movimientos contestatarios de la década de los 60 y entrevistar a antiguos líderes sociales, revolucionarios e izquierdistas de todo el globo. El resultado quedó registrado en su libro La Revolución y Nosotros, que la quisimos tanto, 1986. Las 2 primeras entrevistas, como no podía ser de otra manera, fueron con Hoffman y Rubin. En esa época, Rubin ya había concluido su reconversión a broker y gurú espiritual. Ambos se encontraban 3 o 4 veces al mes en conferencias organizadas por asociaciones universitarias, donde se enfrentaban públicamente en un debate hippies versus yuppies. Hoffman se mantenía fiel a sus ideales de antaño. En los años 70 me afeité la barba y nadie ha vuelto a reconocerme en la calle. Hoy ya no salgo de mi domicilio sin mi American Express, pero sigo siendo un rebelde. El debate al que asistís hoy es el de la nostalgia, refiriéndose a Hoffman, frente a la modernidad. En la charla con Cohn-Bendit, llega incluso a defender la intervención militar estadounidense en Nicaragua y en la isla de Granada. Si no lo hubiéramos hecho, hoy tendríamos allí una pequeña Cuba. Todo ello, mientras afirma que América es antimilitarista.
Uno de sus testimonios en la entrevista resume a la perfección su cambio de piel. En los años 60, la izquierda tenía todas las ideas. Se debatían todos los temas importantes: la familia, el matrimonio, el sexo, la creatividad, la política extranjera. La derecha no tenía ninguna idea. Solo mascullaba unos cuantos tópicos sobre Dios, la madre, la patria y el militarismo. Al pronunciarse contra el éxito, simplemente porque el éxito era un valor de derechas, la izquierda creó las condiciones para su propio fracaso. Antes, en 1980, Abbie Hoffman había sido diagnosticado con un trastorno bipolar. Los últimos años de su vida los pasó retirado de los focos, pero no de la protesta, en una destartalada casa en New Hope, Pensilvania. En 1989 se suicidó con una sobredosis de fenobarbital. Tenía 52 años. Su cuerpo fue encontrado en su apartamento, rodeado de libros y hojas manuscritas, su legado póstumo, las últimas diatribas cargadas de nihilismo y alegatos revolucionarios de un hombre desencantado con el mundo y la sociedad. Había sido detenido 42 veces a lo largo de su vida, la última en 1987 en compañía de Amy Carter, la hija del expresidente estadounidense Jimmy Carter. En su funeral, en la sinagoga de Massachusetts, habló Rubin, en el que sería el último debate con su viejo amigo. Un momento histórico que se convertiría en una potente metáfora del fin de una época, la muerte de los hippies frente a la supervivencia de los yuppies. La era de las grandes revueltas, los estallidos sociales y la movilización llegaba a su fin. La globalización se extendía, imparable. Al final de la ceremonia, Pete Seeger, uno de los grandes abanderados de la canción folk protesta, cantó en su honor Down by the Riverside, cuyo estribillo sirvió para verter la última palada de tierra sobre la tumba de la contracultura. I'm gonna lay down my sword and sea, y ain't gonna study war no more, voy a tirar mi espada y mi escudo, no voy a estudiar la guerra más. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.